llegó a torturar, abusar y quitarle la vida a los clientes de su albergue. Esta es la historia de Altobella Capelleri y me imagino que ya saben de dónde es. Nos vamos para Francia de nuevo a un pueblito muy cerca de Toulouse que se llama Aucamville, en donde el 29 de septiembre del 2003 llega un testigo a la Policía Nacional. Dice que tiene una denuncia que hacer, pero que se quiere mantener completamente anónimo. Una vez la policía acepta, esta persona dice que él sabe de un asesinato. Y no solo eso, sino que esta persona que murió fue torturada, secuestrada, abusada y finalmente... Pero hay un pequeño problema y es que este testigo no sabe la identidad exacta de la víctima. Dice que él sabe que su nombre es Georges o Jorge, pero que su apellido no sabe si es Jourdain o Jourdain, que a ustedes les suena igual, pero en francés gramaticalmente es muy diferente. Dice que era un hombre pequeño, de unos 60 años, más o menos de unos 65 de estatura, y que todo lo que sabe es que fue en una noche está en un albergue y que su cuerpo fue tirado a los cerdos. Y finalmente dice que más o menos fue en el año 96. Como este es un pueblito tan pequeño y la policía no es que tenga mucho que hacer, afortunadamente lo toman en serio y empiezan a investigar ahí mismo. Y dan con el albergue Jutai, ese es el nombre, que fue cerrado hace 4 años, es decir, en el 99, pero que la familia todavía vive ahí. Sin embargo, su dueña es una mujer muy rara. Como ya saben, es italiana y no hablaba con casi nadie del pueblo. Sin embargo, se sabía que en este albergue se llevaban a cabo noches bastante cuestionables. Entre desenfrenado, desnudos, se decía, por ejemplo, que esta mujer ofrecía a su hija sordomuda a sus proveedores para que le bajaran el precio de los productos que ella compraba. Pero bueno, la policía ve que no hay quejas contra ella ni contra el albergue, así que para no levantar sospechas hacen un recorrido en helicóptero. Una vez ven la configuración del lugar, deciden que lo primero que tienen que hacer es encontrar la identidad de la víctima. Así que se van al ayuntamiento a ver si hay registro de algún Georges Rodin, la víctima. El alcalde recuerda que en alguna época hubo un habitante de calle con ese nombre o parecido. Pero desafortunadamente, como esto no es CSI, los registros demoran mucho tiempo en procesarse, ya que toda la documentación está en físico. A los 2 meses les llega la noticia de que puede llegar a ser alguien y les llega con una foto. Sin embargo, el testigo desafortunadamente dice que no es el testigo del principio. Así que la policía se ve obligada a empezar otra vez la búsqueda desde ceros. La policía sigue entonces buscando y al poco tiempo tiene una respuesta de París. Resulta que hay 2 personas que coinciden con ese nombre. Una está vivo, está casado, vive su vida feliz, pero el otro no sabe nada de él. Solo se tiene registro de que en algún momento de los 90 fue hospitalizado por alcoholismo y él tiene perfil de habitante de calle. Es decir, no tiene registros bancarios, no tiene registros en hospitales, en el sistema de salud, etcétera, etcétera. Lo raro es que no hay reportes de ningún fallecido, ni tampoco de una persona con ese nombre que esté recibiendo la pensión del gobierno. Pero tras 6 meses de investigación en marzo del 2004, aparece un registro en un hospital de Toulouse, el cual lo ubica en el albergue. Así que las autoridades deciden que tienen suficiente para interrogar a esta señora y a los que vivían en ese momento en el albergue, de los cuales su esposo ya falleció, su hija y su yerno son sordomudos, uno de sus hijos no está, no sé, se fue a vivir a otra ciudad. Así que solamente interrogan a Altobella, a Claude, su hijo, y a Frank, quien era un obrero agrícola súper importante en la investigación. Y mientras ellos son interrogados todos al tiempo para evitar cualquier tipo de fuga de información, la policía va al albergue con escuadrón caninos, con todas las de la ley para buscar algún tipo de prueba física, pero no encuentran nada. Las autoridades saben perfectamente que no tener una prueba física implica que tienen sí o sí que encontrar que esta señora confiese. Pero resulta que esta señora, evidentemente italiana, es una tipa manipuladora, mandona. De hecho, dicen los policías que ella, cuando llegó al cuartel de policía, creyó que estaba en el hostal y empezó a mandar a diestra y siniestra. Y una vez le dicen por qué la están interrogando, ella niega todo. Pero bueno, sobra decirles que esta historia va para YouTube porque es bastante larga. Así que aquí va resumida. Cuando interrogan a Frank, el obrero que les digo, dice que la conoció cuando él tenía 8 años, él no tenía que comer, dónde dormir, entonces esta señora, como con todos los clientes, se ganó su confianza diciéndole que ella le daba comida, ella le daba posada a cambio de trabajo. Esto obviamente duró años, hasta que cuando él ya fue mayor de edad terminó teniendo relaciones con esta señora durante 2 años.
hasta que se dio cuenta que esta señora era una bruja manipuladora, alcohólica, que lo tenía completamente manipulado. Cuando le preguntaron por la víctima, Frank dice que se acuerda de él. Y no solo eso, sino que se acuerda de haberlo torturado, maltratado y abusado de él. Todo por órdenes de esta señora. Y es que Frank decía, por ejemplo, que esta señora lo grababa mientras estaba abusando de la víctima. Y después lo amenazaba con que esos videos se los iba a mandar a la familia y los iba a hacer públicos. Y de hecho Frank dice que esta señora tenía a la víctima como un animal. Y si el testimonio de Frank fue perturbador, el testimonio de Claude, el hijo de la señora, fue aún peor. No solo confirmó todo lo que había dicho Frank, sino que además dijo que él sí sabía cómo había muerto la víctima. Una noche esta señora lo llamó de urgencias y le dijo que le había pasado un accidente. Cuando él llegó al albergue, ya Georges se encontraba tirado en el piso, así que esta señora sin más ni más le dijo que por favor se deshiciera del cadáver. A él y a su esposo, es decir, el esposo de ella. Le dice que se los tire a los marranos para alimentarlo, sin embargo, cuando él va a revisar, el cuerpo sigue intacto. Y es que resulta que este hombre sí tenía un poquito de alma, y lo que hacía era alimentar a los cerdos con comida normal para que no se comieran el cuerpo. Luego, esta bruja ordena que lo metan dentro de las tuberías del albergue. Y aproximadamente a los 3 meses le dice que por favor lo queme en la chimenea del albergue. Y es que la violencia de esta mujer era absolutamente inimaginable. Su hijo contaba que cuando eran pequeños y se hacían pipí en la cama, esta mujer les quemaba sus partes íntimas con un cigarrillo. Y a veces los castigaba bañándolos con agua fría afuera en pleno invierno. Pero bueno, hasta ahora no hay pruebas hasta que Martine, la hija sordomuda, porque si era sordomuda, no era solo muda ni era sorda, era sordomuda, tenía las dos. Y lo digo porque ya me lo dijeron. Le da a la policía un video en donde se puede ver a la víctima. En un primer video se ve a Georges Bourdin así, pero en un segundo se ve así. Sobra decirles que según esta señora, él se había ido a Alemania y estaba perfectamente bien cuando se fue. El rollo es que finalmente en el albergue encuentran muestras de sangre, pero desafortunadamente no hay manera de saber si es humana, si no es humana y el ADN, porque pues recuerden que pasaron muchos años. Y mientras tanto en el comando de policía enfrentan a los 3 testigos que tenían, la señora, su hijo y Frank, pero se dan cuenta de algo. Tienen que poner una sábana entre esta señora y los 2 hombres porque cada vez que la miran se mueren de pánico. Es decir, esta señora literalmente los mataba con la mirada. Pero bueno, hasta este punto esta mujer sigue negando todo. Bueno, siempre lo va a negar, ¿no? Pero digamos que. Pero en enero del 2005 hay otro descubrimiento que ya la hace caer. El Seguro Social confirma que este señor venía recibiendo su pensión de invalidez y la recibió hasta 1997, pero recuerden que según la señora, este señor se fue en 1993. Y adivinen dónde le llegó la pensión. Exactamente. Así que ya en este punto, esta pobre mujer tuvo que confirmar que efectivamente él sí estaba muerto, pero ni idea cómo pasó. Entonces, Altobela finalmente se quiebra y dice que sí, ella sabía que George estaba, pero que fue porque un día ellos estaban en el albergue y resulta que su suegra, la suegra de esta señora, gritó en su cuarto cuando ella llegó. Resulta que George estaba encima de ella haciéndole cosas. Entonces, pues efectivamente hubo una pelea, George se pegó y hasta ahí llegó. Y el resto sí es igual, todo que lo lanzó a los cerdos, etcétera, etcétera. Pero dice que todo lo hizo su esposo, porque como el pobre pues ya está, no se puede defender. Pero la policía averigua y resulta que este señor, de nuevo, como todos los hombres alrededor de esta mujer, era absolutamente sumiso. Tanto que esta vieja tenía amantes y en las mañanas le golpeaba en la pared para que el esposo fuera a llevarle el desayuno a ella y al amante de turno. Pero bueno, se empiezan a dar cuentas de irregularidades, por ejemplo, que ella dice que George murió con un golpe en la piscina y resulta que en la piscina no encuentran rastros de sangre, pero sí en la sala del albergue. Pero aquí viene un problema y es que, según ella, esto pasó en el 92 y estamos en el 2003, o sea que 10 años después el crimen prescribió, o sea que ya baila. Pero los investigadores buscan los papeles del carro que Claude dijo que usó cuando trasteó el cuerpo de la víctima. Y resulta que fue en julio del 94. Esto quiere decir que estaban a un mes de que prescribiera el crimen. Esta señora estuvo a un mes de cometer el crimen perfecto, pero no lo logró. Desafortunadamente, en el caso del abuso que hicieron Claude y Frank, no se pudo establecer la fecha, por lo tanto no fueron juzgados.
Igual, opinión un poco personal, ellos también en parte fueron un poquitico víctimas de esta bruja. Entonces, solo ella es acusada por el crimen. El 7 de diciembre del 2009, ella es juzgada y es declarada culpable por un delito, algo así en francés, es como secuestro que terminó en muerte, algo así más o menos. Fue condenada a 15 años de prisión. Evidentemente, todo el mundo dice que cuando esta señora llegó al estrado era inocente, era una pobre señora, una pobre viejita. Pero no. El caso es que solamente duraron 1 hora y cuarto en la deliberación antes de declararla culpable. Y esta señora apela y lo que hace es agravar la condena porque ya no son 15 sino 20 años. Podía pedir liberación condicional en 2018, pero hasta donde se sabe ha sido negada. Y hasta aquí llegamos con el caso de Alto Bella Capelleri, que creo que es un poco desconocido para muchos de ustedes. De hecho, a mí también me dejó un poco perpleja. Pero bueno, mis amores, como siempre, si les gusta el contenido, si les gustan las historias, si les gusta todo este rollo, me dejan comentario bonito, like y nos vemos en el próximo caso.